así rápidamente, porque hoy estamos así, querido José, ya lo estamos recibiendo y ustedes lo están pudiendo ver. Ahora se ha oscurecido un poco más la pantalla, pero ya va a aparecer ahí en el medio de nosotros dos, en el sanguchito. Usted es el fiambre de este sándwich que llamamos AFK. Lo tenemos al queridísimo Santiago de Rensis, que nos avisó que iba a estar sin camarita. Lo vamos a tener ahí, lo vamos a escuchar atentamente sobre, bueno, un tema fundamental para estos tiempos que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo va a repercutir en la economía argentina. Bienvenido, Santi, a FK 2022. José Rodri, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Nos, Hoy los privo Hola, ¿cómo andás, del Santi? Un abrazo. privilegio, valga la redundancia, de ver mi bello rostro, pero de cualquier manera acá estamos con la información. Bueno, ¿Cómo andan? ¿Todo bueno, bien? Qué lindo programa, lo estuve escuchando hasta hace un dale, rato, hermoso está saliendo, así dale, dale. que ¿Todo bien? bueno, los felicito. a pesar de que Facebook, viste, tenemos Bueno, todo en gracias, contra. gracias. Tenemos todo en contra. Tenemos hasta Facebook Gracias, gracias. que nos tira Ahora es palos. importante, Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que saber sortear las circunstancias. eh, Escúchame, José te quiere decir algo. José, ahora es importante escuchar esta voz que vas a hablar Escucho. no va a hablar de la billulla, no, pero habla bien, de la plata. habla con propiedad, habla con propiedad. No, bueno, a ver, obviamente esta situación es muy compleja, tiene muchas aristas y la arista económica para la Argentina es Eh, muy importante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viviendo estas horas? Y bueno, ¿qué análisis puedes hacer de esto? Bueno, primero que nada, por supuesto, repudiar lo que es el conflicto en sí, más allá de posiciones que uno pueda tener o no en cuanto al por qué se termina dando una intervención bélica, nunca es la respuesta. Eh, Más allá de la incontada cantidad de provocaciones por parte de la OTAN y todo lo que ha sucedido alrededor de la zona beligerante, me parece que bueno, más allá de eso, nunca es la respuesta ni la salida la violencia y para empezar, me parece importante recalcar que el repudio hacia eso, ¿no? Y más en un contexto en el que venimos en una pandemia y toda la gente que murió, etcétera. Y me parece que sumar esto no es un momento idóneo en ninguna circunstancia, ¿no? Pero bueno. Bueno, primero que nada, la verdad es que la idea me parece que viene por el lado de que yo estuve escuchando mucho a muchos expertos, entre comillas, hablando de lo que puede traer como repercusión en materia económica y el panorama tremendamente desolador que estaban dando en muchos medios de comunicación. Y algunos conceptos que se escucharon libremente por ahí, como por ejemplo commodities y qué son y a dónde apuntamos y por qué y qué va a repercutir y qué va a pasar. Si bien obvio uno no tiene de vuelta la bola de cristal, creo que esto lo digo siempre, la realidad es que hablar de un panorama económico tremendamente desolador como lo pintan en muchos lados me parece demasiado pronto. Como bien se ha dicho, Rusia de alguna manera se engrosó sus arcas durante todo este tiempo, a partir del 2014 y ese conflicto, como para poder resistir una serie de medidas económicas adversas que entiendo que muy probablemente preveía. Por ende, por supuesto que la participación internacional en materia económica de Rusia va a ser bastante inhibida a nivel global. Para empezar, no sé si este dato lo tenían, pero para Argentina el comercio exterior con Rusia representa el 1%, o sea que la realidad es que no nos afecta, digamos, de manera tan directa. Mira vos. En esa materia. Sí, por supuesto, sí es un porcentaje bastante bajo, pero sí, por supuesto que hay una cuestión de variables que mueven el hecho de haber entrado en guerra y que se habrá
lo habrán escuchado, como por ejemplo la cuestión de la incertidumbre y la caída que hubo en las bolsas Claro. y el retiro de capitales de un montón de inversores que lo generan, digamos, también se terminan volviendo elementos de presión, ¿no? A fin de cuentas, pero la realidad es que generan un panorama, una incertidumbre, como como para de alguna manera generar el contexto en las bolsas que han caído a lo largo de todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? O sea, todos los que cotizaban en bolsa han sufrido una caída bastante estrepitosa con el estallido de este conflicto. Por el lado de Argentina, la repercusión más inmediata, por supuesto, tiene que ver en materia energética. El barril de petróleo, que es un commodity, ahora voy a explicar brevemente qué es un commodity, como para dejar claro el concepto. Pero el petróleo se disparó a raíz del conflicto y por supuesto todo el aparejado al petróleo, que son combustibles, va a traer a nivel no solamente local, sino internacional, repercusiones de aumento de precios de un montón de materias primas, insumos, productos terminados, y etcétera, ¿no? No simplemente en eso. Además, otra de las cuestiones terminan repercutiendo en lo que es la economía, tanto local como internacional. Si nos centramos en Argentina, venimos teniendo un problema de pagos a nivel exterior por cuestiones de restricciones que ya habíamos hablado en algún momento, Sí, y claro. a eso se le suma una crisis de contenedores, que también lo hemos nombrado en un momento, no hay contenedores a nivel mundial, están frenados en los puertos. A eso se le suma que se va a encarecer muchísimo los fretes internacionales. Aproximadamente se está hablando de un 300% de encarecimiento de flete marítimo, ¿no? O sea, estamos hablando de pasar de $10.000 que vale aproximadamente, dependiendo de los puntos y los puertos de lo que provengan las mercaderías, a Sí. valer casi $30.000. Y eso, por supuesto, va de la mano de este conflicto. ¿Por qué? Porque es muchísimo más arriesgado, volátil y peligroso de alguna manera transportar cargas en un contexto global, por más que esté localizado en algún lado. Sabemos que se disparan variables por todo el globo, ¿no? Por ende, eso va a traer repercusiones. ¿Y por qué quería explicar un poco este contexto? Porque sí hay una realidad que es positiva para nosotros, que es que hay ciertos commodities, y ahora voy a pasar a explicar qué es. El commodity es un producto que es transversal prácticamente en todas partes del mundo. Se utilizan como materias primas de producción, como bloques básicos eh, de las producciones. Por nombrar algunos: trigo, maíz, arroz, petróleo, soja, diferentes tipos de aceites, ¿no? Son productos muy básicos que los vas a encontrar presentes en prácticamente todas las economías del mundo, si no en todas, ¿sí? Además de eso, también hay algunas aristas que, por ejemplo, los precios de los commodities suelen ser internacionales en algunos casos. Entonces, si sube en un lado, sube en el otro, sube prácticamente en todos los puntos que lo comercian de manera simultánea, ¿no? Sí. En un precio, digamos, establecido para el mercado internacional. ¿Qué sucede acá? El trigo, el maíz, diferentes tipos de harinas también, que están localizadas como commodities, se comercian en Europa y una parte muy importante del mercado la mueve Ucrania. Es también, acá creo que ustedes al principio del programa hablaban un poco de esto, de que exportan productos similares Claro. Ucrania y Argentina, y el encarecimiento de estos commodities a nosotros nos va a beneficiar, sumado a que las lluvias de estos últimos tiempos aumentaron las cosechas. Entonces, si la buena fe de los productores locales nos permite exportar, que yo, a ver, haciendo un análisis objetivo, no van a encontrar un mejor momento de mercado para liquidar las cosechas. Esto nos van a traer una consecuencia positiva, ¿no? Tratando de salir un poco digamos, de esta visión desolante y desoladora, y más allá de lo que significa en sí la guerra.
se cree que aproximadamente se podría aumentar con este contexto unos 1.800 millones de dólares el valor de exportaciones que está teniendo hoy en día Argentina, ¿sí? Que de cara a todos los compromisos que debemos enfrentar no es poca cosa, ¿no? Totalmente, Santi. Como Totalmente. como para dar las dos visiones. O sea, por un lado, obviamente, por ahí me gustaría no disuadir en sí la cuestión de que hay una situación compleja a nivel económico, que es globalizada y se va a acentuar con el correr de los días si esto no termina. Y obviamente con el agravamiento del conflicto se va a acentuar más también estos inconvenientes. Pero la realidad es que no es disuadir, sino dar las dos visiones, ¿no? Por un lado, sí, tenés un problema que está contextualizado por un montón de variables que mueve el conflicto en sí, como esto que comentaba de los fletes internacionales, encarecimientos en energía, etcétera. Pero por otro lado nos va a equiparar de alguna manera, no proporcionalmente, estamos muy pronto todavía como para poder saber eso, pero la realidad es que de alguna manera se va a equiparar con estos productos que estaba comentando anteriormente, ¿no? Bueno, sumado a esto también hay algo que no es menor, dentro del acuerdo que se está intentando lograr con el FMI hay una cláusula de guerra va a haber una cláusula de guerra en la que se está trabajando desde el gobierno, en la que la idea es que si el contexto se sigue agravando, se van a tomar diferentes posturas con respecto a los vencimientos de la deuda y de los pagos, que no es un dato menor, y si se puede lograr concretar esa cláusula, para nosotros va a ser muy beneficioso, porque no es lo mismo hoy en día como estamos parados que como podemos estar dentro de un mes o dentro de 6 meses si esto te continúa de esta manera. Entonces es importantísimo lograr esa cláusula de guerra y en la que está trabajando el ministro de Economía, junto obviamente con todo el equipo nacional, ¿no? No es un tema menor, me parece que es destacable y habla del trabajo que se está haciendo para lograr un acuerdo inteligente con el Fondo Monetario, ¿no? Mirá, mirá el nivel de tu análisis y creo que José también, me estoy enterando por vos. Yo esa información no la manejaba, así que podemos decir que es una primicia exclusiva de AFK, de la columna de economía de Santiago de Rensis. Hay una cláusula de guerra en la que está trabajando y que, entiendo yo, eso es lo que está demorando el hecho de que el proyecto de ley aún no se haya presentado en el Congreso. Desconozco, pero es muy factible que sea por eso. No va a ser fácil lograrlo porque obviamente le puede significar una pérdida al fondo esto, así Claro. que por supuesto que es algo en lo que no va a salir de manera pronta. Me parece súper destacable, de vuelta a la labor, no es algo menor, y como decís vos, Rodri, no se dijo en ningún lado esto. Y no es menor, no es algo menor. Es para destacar 100%. Nos va a repercutir directamente en el nivel de beneficio que nos traiga el acuerdo o no con el FMI. Así que eso no es algo menor para dejar pasar por alto, ¿no? Y por último quería también cerrar, o sea, lo que es información. Después, obviamente, no sé si quieren extenderse con algún análisis de algo, estoy aquí. Pero el dólar solidario está por debajo hoy en día de lo que es el dólar blue. Le está ganando unos 20, 30 pesos, así que hoy conviene comprar en el banco. Así que también no es dato menor. Ya en algún momento se ha hecho el juego con comprar en el banco y revender en lugares ilegales, que no lo vamos a fomentar, pero No, es una realidad. claro. Hoy en día se le puede sacar una ganancia que no es mínima, unos 20, 30 pesos, no es poco, por cada dólar en el mercado ilegal si compras en el banco, ¿no? Bien. Bueno, querido Santi, el análisis, si querés, lo dejamos para la semana que viene con un poco más de tiempo. Yo creo que es muy bueno esto que nos has traído y todo lo que has preparado.
Vamos a definir con la producción si la semana que viene te toca a vos o le toca a la querida Milagros Puig. Eso dependerá de las agendas de ambos, por supuesto. Pero bueno, vamos por ese lado. Insisto, has dado una primicia, algo que no se estaba manejando en los medios grandes. Y bueno, vamos a seguir investigando al respecto. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar nuevamente con nosotros en AFK 2022. Por favor, gracias por invitarme y les mando un abrazo grande a los dos. Abrazo grande. Abrazo, querido, gracias. Era nuestro queridísimo Santiago de Rensis con la columna de economía.